Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy tenemos un nuevo episodio de Experiencias USMLE, la serie donde hablamos con médicos o estudiantes que les fue excelente en el Step 1 o el Step 2 y que nos van a compartir sus trucos. El día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Sebastián Bernal Gallo, quien es un médico ya graduado rosarista que nos cuenta cómo hizo para sacar 274 en el Step 1 mientras trabajaba e investigaba. Entonces hay muchísimas cosas que podemos aprender de él. La entrevista, como siempre, tendrá links de cada sección en la descripción. Si quieren apoyarnos a que sigamos subiendo este tipo de contenido, acuérdense de suscribirse, dejarnos un like y un comentario diciendo cuál debería ser la siguiente especialidad o qué les gustaría que preguntáramos. Sin más, comencemos. Bueno, Sebas, qué gusto tenerte aquí en el canal. Vas a salir en muchos más videos después de esta, pero pues como este va a ser como el introductorio de todos ellos, me gustaría que de pronto comenzaras contándonos un poco de ti. Bueno, Santi, no, antes que nada te agradezco muchísimo por la invitación. Realmente ya hace un tiempo que quería participar en estos videos. Admiro profundamente lo que han hecho tú y pues Andy en su canal y me parece que realmente va a ser algo muy exitoso. Bueno, entonces un poco sobre mí. Yo soy Sebastián Gallo, yo me gradué de médico de la Universidad del Rosario en septiembre del 2019. Después de eso comencé a trabajar parte en la Fundación Cardioinfantil y parte en un hospital aquí en Bogotá, donde pues estaba haciendo el servicio social. Eh, Desde hacía ya un muy buen tiempo yo quería pues iniciar el proceso como para irme a Estados Unidos, yo ya había pensado en hacer los steps, lo tenía en mente desde el pregrado antes del internado, sin embargo pues por problemas personales me tocó aplazar un poco la idea, pero sin embargo fue algo que yo siempre quise pues desde el principio. ¿Qué más te cuento sobre mí? Desde el pregrado también trabajé un poco en investigación, precisamente en la Fundación Cardioinfantil. Me vinculé al grupo pues, de cardiología y al grupo de imágenes diagnósticos en cardiología. Y pues junto con pues, los especialistas del área intentamos como crear un grupo de investigación un poco más consolidado, como un poco más estructurado y ordenado. Eh, ya, yo creo que eso es lo que te puedo contar así como a grandes rasgos. Ok, y ahí de pronto me estoy saliendo un poquito del tema, pero recientemente te aceptaron para una posición de investigación para una posición de investigación, ¿correcto? Sí, sí, señor. Me aceptaron para hacer un postdoctorado, un Postdoctoral Research Fellow en el MGH en Boston con la Universidad de Harvard. Pues yo creo que ese puesto se debió en parte pues todo el proceso de investigación que logramos desarrollar con la Fundación Cardioinfantil desde hace ya unos años. Y pues creo que eso me dio la experiencia y el conocimiento necesario como para pues poder lograr asegurar esa posición. Sí. Excelente. Y pues, tendremos un video aparte en donde cubrimos bien ese tema de investigación porque tú eres una de las figuras, por lo menos que nosotros conocemos, como, como así modelo a seguir en investigación. Pero en este video concentrémonos por ahora en uno de tus logros que acabas de salir, de uno de ellos, que es el USMLE Step 1. Entonces, tú hace poquito presentaste tu Step 1. Algo que de pronto le puede interesar a la gente que está viendo este video es Ujú. que tú lo presentaste después de los cambios. De No, acuerdo. fue octubre, ¿qué? ¿Octubre algo? Yo ¿Octubre? lo presenté en octubre 27, que fue, sí, precisamente yo fui el primero en Colombia, o más bien nosotros fuimos los primeros en Colombia en presentarlo con los nuevos cambios. Sí. Exacto. Entonces creo que esto va a ser súper útil para todos los que están como en este periodo de ajuste, para que tengan como tu experiencia. Pero me gustaría hacer como como ver de manera general cuál fue tu proceso. O sea, Ok. cuánto duraste, más o menos tuviste como tu periodo dedicado o fue mientras trabajabas, mientras estudiabas. Cuéntanos un poquito más o menos de cómo fue todo el proceso. Ok, pues bueno, yo realmente inicié el proceso, pues al finalizar mi internado, es decir, los últimos meses del internado, yo alcancé a hacer un par de meses en Estados Unidos, pues de lo que serían como clerkships, pues en hospitales que en ese momento no pedían pues el Step 1, porque pues no lo tenía. Después de esos meses de internado, el último mes estuve presentando unos trabajos en Europa y las últimas semanas pues fueron mis vacaciones de internado. En ese momento yo pues empecé. Eh, Muy similar a como tú lo hiciste, lo que yo empecé haciendo fue como trazándome como un plan, es decir, como para no andar a la deriva desde ceros, lo que yo hice fue como empezar a leer experiencias,
mirar la gente que había sacado puntajes muy altos, qué es lo que habían hecho, a ver si podía como encontrar una esencia de qué era lo que la gente hacía para sacar puntajes altos. Entonces, pues ese fue mi camino. Yo empecé a buscar experiencias en Internet, en foros de Facebook, en Reddit, y con eso pues me tracé un plan. Yo inicialmente tenía la meta de sacar el STEP en menos de 10 meses, es decir, yo pensaba hacerlo en junio de este año, del 2020. Sin embargo, por lo del COVID, me aplazaron el examen un par de veces. Creo que eso es otra cosa que eventualmente también podríamos hablar. Me lo aplazaron 3 veces. Inicialmente yo tenía la fecha para agosto, si mal no estoy, y después pues lo volví a agendar para septiembre y otra vez me lo aplazaron, y pues ya la última fecha que logré fue la de octubre, que fue la única que no, pues que no me cambiaron. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo empecé mi preparación? Yo la empecé ya una vez estando como vinculado al trabajo formal en la fundación, al trabajo de investigación. Lo que yo inicié, bueno, yo primero dije como tengo que saber en qué estoy, como para saber hacia dónde voy. Es decir, lo que me planteé primero fue hacer un examen diagnóstico para ver más o menos cuáles eran mis falencias y en dónde tenía que apuntarle más al trabajo, como para no hacer todo así desde cero. Sí. Entonces, bueno, la universidad, nuestra universidad, del Rosario, tiene como un contacto con una de las agencias de Kaplan. Yo creo que pues, los rosaristas ya lo sabrán un poco. Yo me contacté con ellos y pues les comenté. Yo inicialmente, mi plan inicial era hacer Kaplan. Sin embargo, posteriormente me di cuenta que eso iba a ser como, pues un poco, me iba a tomar mucho tiempo y que tal vez no iba a ser como la estrategia más costo efectiva. Entonces, bueno, igual yo me contacté con esta agencia, les conté lo que quería hacer y ellos me regalaron un test diagnóstico que hacen pues como a todas las personas interesadas en eso. Yo hice ese test y con base en eso, pues fue que empecé a tomar como las decisiones sobre la preparación. Yo saqué en ese test tal vez 51% del Ujú. total de las 100% de preguntas y ya con eso fue que estructuré mi preparación. Sí. Bueno, Hay una pregunta sí. rápida. Ellos yo he visto que a veces ofrecen como test Ujú. diagnóstico gratis de manera general, o sea, sin convenio con universidades. ¿Tú sabes de pronto si es el mismo o es como una versión distinta? Es exactamente el mismo. Igual ese test es dinámico, ese test cambia, lo cambian pues basado como en la estructura del examen al momento. Es decir, Ujú. ellos hacen una serie de, como una espera, Santi. Ok, entonces comenzaste ahí 51%. ¿Y de ahí qué? O sea, ¿uno cómo Ok, interpreta ese puntaje? bueno, Uno... eso es tal vez lo más difícil, es decir, el examen te da a ti como un puntaje general y te dice como unas áreas, sin embargo, pues no va más allá, es decir, no te dice como puntualmente dónde tienes que trabajar, tú tienes que interpretarlo como a la luz de lo que tú sentiste realmente, que creo que eso es uno de los ejercicios más importantes. Eh, yo una vez recibí ese puntaje, me comuniqué con la persona de Kaplan, como te dije, y ellos más o menos me ayudaron como a interpretar el puntaje. Y Sí. teniendo como en cuenta eso, fue que yo empecé a trabajar como mis áreas más como con las que tenía más falencias. Sí. Eh, Ok. ¿Y cómo comenzaste a hacer eso? O sea, primero libros, videos, ok, luego bancos, todo al mismo ok, tiempo. ¿Cómo fue de como acuerdo. esa Bueno, decisión inicial? yo creo que, bueno, eso fue tal vez uno de los primeros como tropiezos que yo tuve, que puede ser uno de los mensajes más importantes de mi preparación, y fue que yo intenté reunir muchísimos recursos y yo pensaba que la única manera como de aprender todo lo que tenía que aprender era metiendo y metiendo y metiendo cosas. Entonces, no sé, por ejemplo, yo dije como tengo que aprender bioquímica, pues tal vez la bioquímica que nosotros aprendimos durante la universidad fue muy al principio de la carrera, tal vez era basada en otra cosa, entonces yo dije, no, yo de ese tema no sé nada, yo lo que necesito hacer es leerme Kaplan, también tengo que leerme el Lippincott de bioquímica, tengo que leerme todos los videos de Kaplan, porque si no, no voy a aprender y no me va a ir bien en esa área. Ujú. Después de ese primer tropiezo con la primera materia, que fue bioquímica, yo me di cuenta que eso no podía ser así. Es decir, yo me podía gastar 3 meses por área porque no iba a sacar el examen nunca. ¿Sí? Ujú. Entonces creo que el primer golpe que yo tuve, y creo que muchos lo han tenido, y creo que tú también pues tuviste una experiencia similar, fue pensar que más recursos significaban mejor conocimiento o más memorización por lo menos. Entonces, bueno, una vez yo tuve ese gran tropiezo como de darme cuenta que esa no era la manera de prepararme, pues me puse como a replantear las cosas. Dije como tengo que mirar porque si no, nunca voy a sacar este examen y me voy a quedar eternamente haciéndolo.
Entonces lo que hice fue como, nuevamente mirando un poco como las experiencias de las personas, decidí cómo hacer una corta preparación como de básicas, es decir, yo decidí utilizar Words and Beyond como para mi preparación de los temas. No gastaba más de un mes haciendo pues esa preparación en básicas. Sin embargo, y creo que tú también lo has dicho en muchas ocasiones, lo que realmente me ayudó a mí como a obtener una preparación adecuada para el examen fue hacer preguntas. Entonces yo tal vez desde el principio, después de ese golpe de bioquímica, empecé a hacer preguntas y preguntas. Empecé claramente muy poquitas porque no estaba como familiarizado con la estructura, la manera en que preguntaban, los distractores, etcétera. Ujú. Entonces lo que decidí se fue empezar con 20 preguntas, después me di cuenta que podía subir a 40 preguntas y fui subiendo como progresivamente en la medida que igualmente iba viendo los videos de Words and Beyond. Entonces yo creo que para mí esa fue la estrategia que realmente más me funcionó, fue combinar el estudio pasivo, es decir, como la lectura y ver videos, con como el aprendizaje activo realmente, que sería como responder preguntas, porque pues lo que yo le he dicho a muchas personas es el examen no se trata de leer libros como la persona más profesional del mundo o ver videos como un campeón, sino realmente de responder preguntas. Y eso solo se aprende respondiendo preguntas. Es muy cierto. Me gustaría entrar un poquito más en detalle de como los detalles, como la parte específica. Tú, por ejemplo, no sé, ibas por sistemas, cogías cardiología, veías esos videos y te ponías a hacer las preguntas de cardiología, o era como todo aleatorio. Ok. ¿Cómo era más o menos ya los detalles? Listo. Entonces yo empecé, las preguntas que yo hacía inicialmente únicamente escogía las del tema que estaba repasando. Es decir, yo empecé con bioquímica, que eran como las materias básicas. Mi orden, como mi línea del tiempo, se basó en el first aid inicialmente. Después no pude como seguir mucho esa línea del tiempo porque no pude como adaptarme muy bien a ese libro. Sin embargo, ese fue como lo que yo utilicé. Empecé con las materias que estaban en el libro y en el orden que estaban en el libro y las preguntas que yo iba realizando eran de los temas que iba viendo. Es decir, entonces al principio solo veía las preguntas de bioquímica, cuando pasaba a farmacología metía preguntas de bioquímica, pero también de farmacología, ¿sí? Ok. Es decir, que al momento final yo ya estaba haciendo preguntas de todos los temas al mismo tiempo, como pues una forma de repetición espaciada de los temas, ¿sí? Sí. Ok. ¿Y qué bancos terminaste metiendo? Porque ya nos dijiste que videos, Boards and Beyond, viste algunos Ujú. de Kaplan. Y en cuanto a bancos, ¿cuáles? Ok, yo empecé con el banco de Kaplan. La universidad me lo había regalado hace unos años, logré como rescatar esa suscripción porque no la había utilizado. Yo empecé con el banco de Kaplan. Eh, si quieres hacemos como unos comentarios cortos por banco, como tú prefieras. De una, Ok, perfecto. entonces el banco de Kaplan me pareció, creo que tengo una opinión muy similar a la tuya. Es un buen banco tal vez para empezar, tiene, pues, es decir, las bases en las que está estructurada es buena, sin embargo, tal vez el tipo de preguntas se alejan un poco de lo que realmente es el examen, por lo menos en este momento. Sí. Una vez yo terminé las 2.600 preguntas que tiene Kaplan en este momento, proseguí a hacer el banco de RX. Me habían pues dado como muy buenas recomendaciones al respecto, me habían dicho que uno podía utilizar el First Aid conforme iba utilizando ese banco de preguntas, entonces decidí seguir con eso. Yo alcancé a hacer más o menos la mitad del banco y ahí decidí mezclar dos bancos, es decir, no quedarme únicamente con RX, sino hacer al tiempo dos bancos de preguntas como porque me estaba dando tiempo, me estaba dando cuenta, perdón, que la estructura en la que ellos preguntaban, es decir, la línea del tiempo en la que ellos preguntaban me hacía como que al final ya no me preguntaran sobre determinados temas. Me explico, por ejemplo, todas las preguntas de cardiología me salían el primer mes, pero ya el segundo y tercer mes el número de preguntas de cardiología eran muy bajas. Entonces me estaba dando cuenta que se me estaba olvidando la parte de cardiología porque ya las preguntas que me salían no eran pues tanto de ese tema. Entonces ahí fue cuando Sí. decidí mezclarlo el RX con otro banco. Ahí fue cuando compré UWorld y empecé a hacer 40 preguntas de eWorld, un bloque entero de eWorld y también hacía pues 40 preguntas de RX. Eso más o menos pasó como a la mitad de mi preparación. En ese momento yo ya había terminado como lo que me había propuesto de hacer de videos y de lecturas. Es decir, ahí fue cuando yo dije voy a parar ya pues de leer y ver videos y solo me voy a dedicar pues a responder preguntas. Sí. Eso fue más o menos al tiempo que tú sacaste tus primeros videos que pues me sirvieron bastante como para tomar esa decisión. Buenísimo. Eh, Sí, sí, sí. Entonces, y pues creo que tú también lo tocaste en algún momento,
creo que el hecho de hacer dos bancos de preguntas al tiempo es supremamente benéfico, porque son dos maneras distintas de preguntar el mismo tópico. Entonces, uno realmente puede consolidar el conocimiento así, ¿sí? Porque me explico, por ejemplo, en RX me estaban explicando, no sé, farmacocinética, algún concepto de farmacocinética, y me lo preguntaban de una manera A, y después yo me iba a responder las preguntas de RX y me preguntaban el mismo tópico, pero de una manera B, ¿sí? Y eso me ayudaba realmente como a hacer un lazo de conocimiento, una forma de consolidarlo que creo que solo se logra así. Y es Sí. supremamente útil. Además que uno, creo que esa es de las mejores maneras en las que uno se da cuenta qué temas no dominó realmente, porque uno a veces lee la respuesta, la retroalimentación y dice, claro, llega otra pregunta del mismo tema un poquito distinta y uno, no, no, en realidad no lo aprendí. De acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que hay veces que uno se aprende como la respuesta específica a una pregunta puntual. Hay cosas que el STEP, o más bien estos bancos de pregunta, nos preguntan siempre de una manera muy similar, ¿cierto? Entonces uno termina aprendiéndose como la respuesta puntual, más no el concepto detrás, ¿sí? Y creo Ujú. que cuando uno mezcla los bancos de preguntas, realmente se da cuenta que le falta o que tiene falencias en ese tema, en el concepto de atrás y no como en lo que preguntan puntualmente. Entonces creo que eso fue supremamente benéfico para mí, el hacer dos bancos de preguntas al tiempo. Sí. Ok. Entonces, Kaplan, Ujú. RX, ¿hiciste algún otro? Entonces yo hice ahí, cuando estaba haciendo RX, cuando iba más o menos con la pregunta 1700, fue que empecé a hacer UWorld. Después de un tiempo, pues solo me dediqué a hacer UWorld y cuando me quedaban algo así como 1200 preguntas de este banco, compré ambos. Realmente no lo compré, pues apliqué una de las becas que ellos dan, Sí. que creo que es pues una herramienta supremamente útil para nosotros como Mm, pues los latinoamericanos, donde pues los recursos en dólares tal vez no son tan asequibles. sí. Yo logré conseguir una beca de 3 meses para el banco de preguntas y ahí entonces nuevamente estaba haciendo UWorld al tiempo que estaba haciendo ambos. Ujú. Y me pareció pues también supremamente bueno. Yo creo que el banco de ambos está muy bien estructurado, es decir, el conocimiento que ellos, como que la manera en que lo preguntan está supremamente relacionada al examen. Claramente hay preguntas muy difíciles, preguntas que pues están basadas en unos conceptos muy, muy difíciles. Sin embargo, creo que la generalidad del banco es supremamente útil, es decir, muy buena para el examen. Ok. Si tú te pudieras devolver, ¿cómo manejarías distinto los recursos? ¿Qué harías diferente? Sí. Bueno, yo creo que la primera cosa que yo no haría sería intentar acumular desde el principio los recursos que intenté acumular. Es decir, yo creo que la lectura pasiva y ver videos de manera pasiva es necesario en algún punto, es decir, tal vez nosotros tenemos falencias como en el conocimiento y pues no hay forma de construir un edificio si uno no tiene las bases. Ujú. Sin embargo, creo que es un error intentar dedicarse única y exclusivamente a hacer eso, es decir, a leer o a ver videos o a este tipo de cosas, porque realmente eso sí, al momento va a dar conocimiento, pero a largo plazo no va a generar nada, ¿sí? Entonces yo creo que si me devolvieran el tiempo, intentaría dedicarle menos como esfuerzo a eso, es decir, a ver videos o a leer libros y me dedicaría más al aprendizaje activo. ¿Sí? Ok. Y ya que tocaste lo de los libros con el First Aid, pues yo sé que tú al principio usaste el First Aid, yo sé que tú fuiste que me enseñó la técnica esa de coger el libro y como quitarle el Sí. empapelado y ponerlo con una argolla y uno ir poniéndole papeles. Eso al final, o sea, ¿recomiendas eso todavía? ¿Sientes que te fue útil? ¿Y como qué opinas en general de ese libro, o sea, del First Aid ya habiendo pasado por el examen? Bueno, pues esa estrategia que pues te había comentado y que le comento a muchas personas que pues quieren emprender este viaje, o más bien que lo hacía antes porque en este momento ya no lo recomendaría, la aprendí de una persona que es muy cercana a mía, él es pakistaní, fue un amigo que hice en algún momento en Estados Unidos y el hombre me recomendaba eso, que lo que había que hacer y la única manera de pasar este examen era coger el First Aid, desencuadernarlo, ponerlo en una carpeta de tres argollas y uno escribir y hacer apuntes y ver videos para rellenar el First Aid. Y yo creía sinceramente, o sea, era mi profunda convicción que esa era la única manera de pasar el examen. Sin embargo, viéndolo en retrospectiva, eso
puede que le sirva a alguna persona, es decir, yo no puedo como demeritar que alguien haya hecho eso y que le haya ido muy bien. Sin embargo, a mí personalmente no me sirvió. Mi cerebro no estaba acostumbrado a aprender de esa manera. Yo sentí gran culpabilidad en un punto porque no estaba utilizando el first aid, porque me parecía que no me servía, ¿sí? Yo leía y creo que pues muchos de los que se han intentado preparar para este examen habrán leído que mucha gente se lee este libro 7, 8 veces, se lo Yes. aprenden de memoria y dicen que esa es la única manera real de como de lograr que Un puntaje pues alto. exactamente un puntaje alto. Entonces yo tenía esa idea en la cabeza y yo desde el principio me había propuesto, tengo que leer este libro mínimo 3 veces. Sin Mm. embargo, en la primera leída, sin haber leído las primeras 30 páginas, me di cuenta que yo no iba a ser capaz de hacer eso. Porque realmente el First Aid es un, pues voy a decirlo de una manera un poco cruda, es únicamente mi percepción, pero para mí es como un compendio de datos curiosos sobre medicina. Es decir, es un Listo. compendio, exactamente, es una lista de datos que sí, efectivamente son los datos que preguntan en el examen, pero mi cerebro no era capaz de asimilar esos datos de esa manera. Entonces yo realmente al final no utilicé casi el first aid. Había un par de páginas que obviamente sí utilicé, algunas, sobre todo la parte de ecuaciones, de listas de fármacos que sí había que memorizarse, pero el libro realmente al final de mi preparación no fue como el pilar de la misma, ¿sí? Y en este Sí. momento yo no recomendaría como únicamente guiarse en el first aid o más bien eh, hacer que toda la preparación esté basada en este libro porque no, yo no creo que sea una manera eficiente de hacer las cosas. Tú tocas un punto que a mí siempre me ha llamado la atención y es que la gente usualmente cuando uno comienza a discutir esto hay gente que tiene el first aid como la Biblia, entonces uno no puede decir que, Sí, que no lean sí. el first aid. Pero yo siempre he creído que la pregunta realmente no es si X persona consiguió este Ujú. puntaje con el libro. Creo que la pregunta más bien es si esa persona hubiera hecho las cosas de manera distinta, hubiera sacado un mejor puntaje. O sea, al final de cuentas no es si se puede, sino cuál es la manera más eficiente. Y yo comparto tu opinión de que leer un montón de datos, Ujú. aunque perfecto, si uno los logra recordar al 100% y tener la como habilidad mental de intercruzarlos y saberlos aplicarlos, pues uno la tiene, pero creo que el libro en sí, la sola lectura y la sola aprendizaje, la Mm, leída de 12 veces de ese libro, de acuerdo. de ninguna manera garantiza eso. Yo Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que tú también ahí estás tocando un punto supremamente importante y es que uno tiene que saber la manera en la que aprende. Es decir, pues durante la carrera la mayoría de los que pues están emprendiendo este viaje del STEP ya habrán por lo menos tenido un par de años pues, de la escuela de medicina. Durante ese tiempo se habrán dado cuenta de la manera en que realmente aprenden, es decir, en la manera en que logran obtener conocimiento, ¿sí? Y yo creo que esa introspección de saber cómo es que uno aprende es vital para poder hacer, pues, el examen, ¿sí? sí, Sí, yo, ok. es lo que te digo, yo no creo que, pues, es decir, la lectura pasiva única del first aid sea la clave para el éxito del examen. Yo creo que esa lectura pasiva realmente es muy poco costo efectiva. Sin embargo, puede que haya gente que lo logre y es decir, históricamente hay gente que lo ha logrado así. Sí, yo siempre, yo tengo esta hipótesis, no sé tú qué opines, pero creo que si yo me fuera a devolver, y si, o sea, si al final de cuentas, creo que no, al final no lo haría, pero si yo quisiera usar el First Aid, creo que lo utilizaría más como una lista de chequeo, al puro final de la preparación, para ver qué me falta saber, como, uy, pucha, esta página como que ninguna vez me apareció en las preguntas, de pronto me va a poner a aprender esto. No como un recurso de aprendizaje, sino más bien como un recurso de chequeo. ¿Tú qué Yo opinas? estoy completamente de acuerdo, creo que esa sería una manera muy buena de utilizar el libro. Es decir, el libro no hay que desconocerlo, tiene todos los temas, por lo menos, que se preguntan en un 90% del examen o tal vez más. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que utilizarlo como una herramienta de aprendizaje no es como algo sabio. Sin embargo, sí, uno lo podría utilizar como una herramienta de chequeos para saber si lo que está aprendiendo, lo que ha aprendido, lo que le han preguntado, lo que ha visto, ha leído, corresponde a lo que está pues, en este libro que es como una buena base para saber qué estudiar. ¿Sí? Exacto. Ok. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta un poco abierta para ver cómo,
más o menos dónde tú la quieres orientar y es, ¿cuál fue tu dificultad más grande en toda la preparación? Ok. Bueno, Tiempo, manejo de recursos, ¿cuál fue? yo creo que yo tuve dos problemas grandes. El primero fue el manejo del tiempo, es decir, pues como estaba haciendo, al mismo tiempo que estaba haciendo la preparación, también estaba pues trabajando en cosas de investigación. Había momentos en los que yo decía, me merezco un descanso, no sé, me hacía como todo ese ejercicio mental de creer que tenía que descansar y que merecía descansar y que pues no podía estudiar. Eh, entonces, hasta que realmente yo no dije, hombre, yo tengo que trazarme unos objetivos y mirar que los tengo que cumplir sí o sí, porque si no, no voy a lograr sacar el examen. Hasta que no hice eso, yo perdía mucho tiempo como en eso, como en pensar que tenía que descansar o que me merecía descansar o algo así por el estilo. Entonces yo creo que el primer como problema que enfrenté fue eso, como la tendencia a no saber manejar el tiempo, ¿sí? A no saber cómo distribuir los tiempos libres que tenía. Eso fue lo primero. Y el segundo problema que encontré, que creo que también es un problema que muchos han tenido durante la preparación, es que en un momento ya no quería hacer nada más. Esto fue ya una vez había acabado como lo que quería hacer de investigación y estaba dedicado al 100% del tiempo pues a mi preparación. Eso fue tal vez en los últimos 3 meses. Yo estaba haciendo muchas preguntas al día, no estaba parando los fines de semana, es decir, nunca tuve un día de descanso como por 3 meses seguidos. Únicamente hacía eso, prepararme para el STEP. En un punto ya no quería hacer absolutamente nada. Es decir, yo me levantaba y no tenía ganas de hacer preguntas. Cuando hacía las preguntas los días que podía, no quería revisarlas, quería acostarme a no hacer nada. Estaba quemado, estaba en burnout mal porque realmente no me tomé o no, más bien no entendí la importancia de tener tiempo libre. ¿Sí? O sea, me fui al otro extremo de mi problema inicial. Sí. Entonces, eso también es como un consejo y yo creo que pues muchos ya lo han vivido como en carne propia, pero tomarse un tiempo para uno mismo es vital. Es decir, esto es una carrera larga, esto es un viaje muy largo y si uno se dedica única y exclusivamente a hacer esto, no lo va a lograr. ¿Sí? Uno necesita tiempo para uno mismo, para hacer lo que le gusta, para salir, para no perder los amigos, para no perder las relaciones que uno ya tiene. ¿Sí? Entonces yo creo que ese fue el segundo problema que tuve. Entonces para poder como superarlo me tocó parar y decir como, hey, ¿qué tengo que hacer? Porque esto no me va a funcionar. Yo voy a llegar al examen sin querer hacer el examen, sin querer responder 280 preguntas. Entonces paré, me tomé unos días de descanso y decidí de ahí en adelante, por lo menos un día a la semana, descansar y hacer lo que me gustaba, ¿sí? Parar. Sí. ¿Y eso lo corrigió? Sí, realmente eso lo resolvió parcialmente para mí. Creo que también tuve que entender, y eso también fue un proceso difícil, que yo no era como, o sea, que no era un superhombre y que era capaz de hacer un examen 280 preguntas todos los días y revisar 280 preguntas todos los días y dormir 6 horas y trabajar 18. ¿Sí? Eso fue duro. Yo creo que todos tenemos un concepto muy alto de nosotros, que está bien, es decir, es normal y es natural. Sin embargo, también tenemos que entender que somos humanos, que hay que como aprender a escuchar los errores de los demás y retroalimentarnos nosotros en eso. Y creo que uno de mis mayores errores fue no entender que necesitaba descansar. Sí. Entonces, Además, sí. es que yo siento que uno cuando, o sea, porque hay personas como que la tienen clara desde el inicio, como que ellos saben que van a tomar sus días por Mm, la razón que tengan, pero siento que hay un tipo de personas en el que dicen yo a este examen como que no voy a dejar que nada se me ponga en ujú, el camino. Y creo que nosotros por seguir ese tipo de mentalidad caímos en el error de volvernos nuestro propio ujú, peor enemigo. Porque lo que uno tiene que recordar al final de cuentas es que uno no solo quiere estudiar hoy, sino que quiere estudiar hoy y mañana y en de un acuerdo. mes y en 3 meses y que realmente por más que uno quiera, en 3 meses uno no va a tener ganas de estudiar y por lo tanto se va a volver más ineficiente, no va a querer hacer nada si sigue por este camino. O sea, es algo como innegable. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, es decir, yo también, por ejemplo, no sé, eso es como anécdota personal, cometí el error de los primeros meses, es decir, no me voy a volver a meter a redes sociales, borré Facebook, o sea, cerré mi cuenta de Facebook, borré Instagram, borré Twitter,
Realmente mi celular tenía los emails y no tenía absolutamente nada más, ¿sí? Y yo dije, esa es la solución porque este examen requiere concentración al 100%. Es decir, toda mi persona tiene que estar embebida en ese examen y nada más. Pero no, es decir, eso no, tampoco está bien, ¿sí? Eh, por ejemplo, pues haber borrado todas las redes sociales y haberme desconectado de todo el mundo fue una mala cosa, ¿sí? Eh, entonces ya después, cuando me puse a mirar para atrás y dije, como no, esto no es toda mi vida, no puede ser este examen, ¿cierto? Porque si no, finalmente no lo voy a lograr y en una semana voy a querer botar todo al carajo, ¿cierto? Entonces ahí decidí otra vez cómo meterme en redes sociales, volver a bajar Facebook y pues darme mis tiempos, es decir, todo tiene un tiempo y eso es lo que hay que entender, ¿sí? Que hay un tiempo para estudiar y un tiempo para ser persona. Exacto, es un término de balance. Y, pero encontrar ese balance es difícil, sobre todo si tú estás Mm. de investigador en la carta infantil, manejando yo no sé cuántas cosas a la vez. Entonces, ¿uno cómo hace eso? O sea, tú cómo dijiste, ¿cuántas horas le tengo que dedicar al estudio? ¿Cuántos días libres tengo que tomar? Okay. O sea, uno cómo hace eso, cómo intenta mantener como todo a flote a la vez. Bueno, yo creo que esa es tal vez una de las cosas más difíciles y una de las preguntas que uno se tiene que hacer como desde el principio y es, ¿cuánto realmente voy a necesitar estudiar y cuánto voy a necesitar yo ser persona, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo decidí yo eso? Lo decidí realmente fue a punta de experiencia, es decir, cómo me sentía yo que estaban fluyendo las cosas haciéndolo como lo estaba haciendo. Entonces, una vez yo decidí otra vez cómo volver a bajar redes sociales, volver a descansar, dije como listo, voy a darme un día a la semana de descanso, ¿cierto? Y los días que estudie, por lo menos voy a tomarme 1, 2 o 3 horas, pues para leer un libro que quiera leer, para ver videos que quiera leer, para cocinar, a mí me gusta mucho cocinar, o sea, decidí pues cómo tomarme tiempos para eso. Y en la medida en que iba pasando el tiempo, que las cosas iban fluyendo, fui modificando ese horario para al final acomodarme a algo que me gustaba, que sentía, estaba disfrutando, porque pues finalmente esta cosa hay que disfrutarla, es decir, esta preparación hay que quererla, porque si no va a ser terrible a largo plazo, ¿cierto? Entonces logré un equilibrio en el cual sí es un equilibrio personal, es decir, yo creo que no hay una receta mágica, estudia 8 horas, almuerza 1 hora, hace ejercicio 2 horas y hace el resto del tiempo lo que quieras, porque no es así. Yo creo que lo que hay que conseguir es un equilibrio personal donde uno cumpla las metas que se ha trazado de estudio, donde uno sea feliz y pues logre como el equilibrio como social que uno requiere para poder pues ser una persona, ¿sí? Sí, la frase que tú dijiste, yo estoy completamente de acuerdo, y es que uno quiere crear una rutina que le guste, o sea, una rutina con la que uno esté feliz día a día, y no solo eso, sino que esa misma rutina pues lo haga mejorar, o sea, que uno no Uh -huh. sea, una rutina que uno en la que uno estudia 30 minutos al día y el resto del día está viendo YouTube, no es la mejor rutina. Entonces, tiene que ser como un balance, pero tener como esa meta de, esto es algo que yo, si mañana me despierto, me gustaría hacer, como dentro de los límites de responsabilidad. Creo que es un muy, muy buen consejo. Eh, y quisiera saber si tienes, durante la preparación, si adquiriste como alguna otra cosa que tú dices, esto fue fundamental, esto no tenía ni idea y lo aprendí durante la preparación y Sí, me la hizo mucho más fácil, o no sé, ok, de pronto algo de mentalidad con los ok. recursos, no sé, ¿hay algo más? Ok, sí, hay algo que, bueno, tal vez esto es una recomendación cliché, un consejo que mucha gente da, pero algo que a mí me sirvió muchísimo y que realmente al final disfruté hacer fue utilizar el método Pomodoro para, pues, dividir mi estudio. Es decir, tener en cuenta que el ser humano, el cerebro humano evolutivamente no está diseñado para tener 5 horas de concentración sin descanso, sino que realmente nosotros realmente nos concentramos un periodo de tiempo muy limitado y necesitamos parar para que nuestro cerebro siga funcionando, sigamos adquiriendo conocimiento de una manera adecuada. Es decir, hay como toda una teoría del conocimiento alrededor de esto. Yo pues hice también un poco de investigación al respecto, me di cuenta que realmente el tiempo como de estudio más largo que uno puede tener sin perder la concentración son como lapsos de 35 minutos. Entonces yo empecé a diseñar una rutina basada en ese concepto y es tener 35 minutos de periodo de concentración
únicamente en eso, es decir, yo únicamente me dedicaba a estudiar, mi cerebro solo estaba concentrado en eso, y después paraba 5 minutos, ¿cierto? Para lo que fuera, algo no relacionado con esto, y me convencía, es decir, hacía el ejercicio mental de esos 5 minutos, desconectarme de lo que estaba estudiando. Entonces veía un video de YouTube, escuchaba una canción, salía un segundo de mi cuarto, subía las escaleras, me iba a la terraza, lo que fuera, ¿cierto? Pero ese método realmente a mí me sirvió muchísimo y creo que hubiera agradecido haberlo conocido durante mi carrera, porque fue una forma de optimización de tiempo muy buena, porque me di cuenta que cuando estaba leyendo, es decir, cuando estaba viendo videos, estaba aprendiendo del video, ¿sí? No estaba pensando en otra cosa, en qué iba a almorzar, en qué iba a hacer esta tarde, si tenía que entregar un trabajo para, pues, para lo que estamos haciendo de investigación. No estaba pensando en eso, estaba pensando en lo que tenía que pensar. Y en los 5 minutos de descanso, pues podía pues darme el tiempo de otra cosa, de ver mi email, de responder email, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y creo que para mí eso fue como un punto de inflexión realmente en la preparación. ¿Sí? Sí, intentar esas técnicas de estudio es buenísimo. Yo, en realidad, en mi Step One también usé bastante Pomodoro, pero no sé, ahí quisiera saber a Ujú, ti cuál fue tu experiencia, pero yo en el Step 2 dejé de usarlo porque lo que vi que siempre me pasaba era que ujú, me funcionaba por ahí por unas 2 horas. ujú, Yo hacía sesiones de, creo que no me acuerdo si de 20 o 25 minutos y me iba súper ujú, bien. Y cuando llegan esos descansos largos, porque la técnica ujú, real sí, era como, tiene como un descanso después de no sé cuántas sesiones de largo, yo en esos descansos largos como que cogía el celular, me ponía en Instagram y duraba 2 horas sin hacer nada. de Entonces acuerdo. ahí fue cuando yo decidí, bueno, de pronto Pomodoro no me sirve para sesiones Ok, extremadamente largas. ok. No sé si tú experimentas algo parecido. Claro, definitivamente sí, y creo que sí. No me acuerdo si son cada 3 periodos que pues la aplicación te da 15 minutos de descanso y esos 15 minutos pueden ser proclives a convertirse en 1 hora, ¿sí? O 2 horas, o un montón de tiempo Todo que el uno día. pierde en eso. De acuerdo. Entonces yo creo que ahí viene algo importante y es tener disciplina. Es decir, eh, una cosa que uno tiene que tener en cuenta desde el principio de la preparación es trazarse una meta, es decir, uno trazarse un objetivo y ser lo más estrictamente posible, como respetar ese meta desde el principio y no cambiarla, ¿sí? Creo que si uno tiene esa meta en cuenta, si uno sabe el camino para llegar a esa meta, ¿cierto? Uno puede adquirir como esa disciplina necesaria para poder respetar ese tipo de cosas. Pero no te voy a decir que no es difícil, es realmente difícil, no es fácil y creo que eso requiere experiencia y creo que requiere práctica como en todo en la vida. Es decir, tú necesitas practicar para llegar a lograr y pues para lograr utilizarlo para lo que quieres. Claro. Ok, hablemos de los assessments. Ujú, ¿Cómo los programaste? ¿Hiciste todos? ¿Vale la pena hacer todos? ok. Porque creo que tú hiciste bastantes. Entonces, Sí, ¿cómo fue tu experiencia con los assessments? ¿Qué recomiendas con ellos? ok. Bueno, yo quería hacerlos todos, es decir, a mí alguien alguna vez me había dicho, no, uno tiene que hacerlos todos porque le van a salir preguntas de eso en el examen y si uno ya se las sabe, pues le va a ir bien. Entonces yo venía con eso así súper mentalizado también, igual que lo del first aid. Entonces yo empecé con los más viejos, con los NVMEs, los primeros que habían salido, el 1, el 2, el 5. Entonces yo hice el 5 y cuando lo terminé yo dije, carajo, ¿qué es esto? ¿Será que esto sí me lo van a preguntar en el examen? Habían unos conceptos de bioquímica, de biofísica, unas cosas supremamente locas, medicamentos que ya no se utilizaban, técnicas de diagnóstico que ni idea, que nunca había escuchado. Entonces yo dije, como no, esto no puede ser verdad, es decir, no creo que esto lo pregunten en el examen. Entonces, mi primera recomendación, los NVMEs antes del 13 realmente ya no, ni siquiera se parecen en lo más mínimo al examen. Yo, si los van a utilizar, los utilizaría únicamente como una técnica de aprendizaje, es decir, como una herramienta de aprendizaje. Igual ahí teniendo como mucho cuidado de saber como los límites entre, entre lo que uno realmente necesita saber y entre lo que preguntan en los exámenes viejos. Pero sí, Sí. esa sería como mi primera recomendación en cuanto a los assessments, es los envíe mis muy viejos, ya no son como muy dicientes de lo que es el examen en realidad. Ahora, yo alcancé a hacer todos los exámenes, los envié mis viejos, es decir, el 19, todos los de atrás del 19, gratis y en línea porque
durante la pandemia, no sé si ustedes recuerdan, el NVMe los regaló. Entonces yo alcancé a hacer todos esos assessments gratis. Yo me tracé la meta de por lo menos cada 15 días hacer uno para terminar todos los gratuitos 3 meses antes de mi examen, ¿sí? Es decir, para dejar en los últimos 3 meses los NVMEs más nuevos, que en teoría eran los que más como predictivos del examen eran, o los que más realmente como que se asociaban a la estructura del examen. Entonces, bueno, yo terminé estos NVMe viejos y después decidí hacer todos los nuevos en línea, es decir, pagándolos. Es un esfuerzo monetario grande, indiscutiblemente, porque pues pagar $60 por examen son 5 exámenes, $300 es un poco más de $1.000.000, pero creo que es una inversión que vale la pena hacer. Por lo menos hay que hacer unos 3, a mi concepto, en línea. No tanto porque las preguntas te vayan a salir a ti en el examen final, porque no me salió ninguna, pero sí porque te ayuda a ganar resistencia para el examen final, que es una cosa clave, ¿cierto? Y también te ayuda pues a saber en qué estás, ¿sí? Sí, claro. Además, pues existe la forma de hacerlos offline, ¿cierto? Porque Ujú. en estos grupos de Reddit y en Facebook, pues están todos De regados acuerdo. y todo el mundo sale como con sus ecuaciones para convertir el porcentaje Sí, correctas a un número. Pero uno tiene que tener en cuenta que la fórmula realmente no es esa. de acuerdo. Entonces, ¿tú Yo qué creo, opinas con eso, con los de acuerdo. offline? Yo creo que tú tienes un punto ahí vital y es algo que mucha gente ha discutido y es que en este momento nadie sabe cómo se califica ese examen. Es decir, nadie sabe cómo puntúan el examen, ni siquiera se sabe cuánto porcentaje de preguntas correctas se requiere para pasar, ¿sí? Ujú. Entonces yo creo que todos estos ejercicios de conversión de los NVMEs offline a los nuevos es realmente un ejercicio mental ahí raro que, ¿cierto? Que realmente no va a llevar a ninguna parte. Es decir, yo entiendo que el dinero puede ser un limitante durante esta preparación, porque todo cuesta, ¿sí? Sin embargo, yo creería que una de las cosas, o más bien, hay dos cosas que uno sí tiene sí o sí que intentar comprar. Uno son los bancos de preguntas. Los bancos de preguntas offline, en mi concepto, no sirven porque se pierde la esencia al responder preguntas, ¿sí? De familiarizarse con la plataforma, de familiarizarse con el tiempo, de saber cómo descartar ahí, es decir, de las técnicas de descarte, subrayando, no subrayando, etcétera. Y la otra cosa que yo creo que hay que pagar sí o sí es por lo menos algunos de los NVMEs nuevos, ¿sí? Sí. Sí, es algo que hay que hacer. ¿Cuáles fueron los más predictivos para ti? Para mí, el 18 y el 23. El 18 creo que saqué 263 y en el examen Ujú. real saqué 264. Y en el Sí. 23 tal vez creo que fue lo mismo, saqué 263 y en el examen real saqué 264. Ok. Eh, Y con estos, los U-World Self-Assessments. ok, el primero me parece que es muy sobrepredictivo. Yo en ese self-assessment, en el primero que hice, sacaba 274, una cosa así. O sea, era un puntaje muy elevado. Que yo sabía de entrada que eso no iba a ser así, ¿sí? Y si uno se mira, o sea, si uno lee pues, las experiencias de las demás personas, la mayoría siente lo mismo, que el primero es supremamente sobrepredictivo. El Sí. segundo también fue muy predictivo, saqué, no recuerdo, tal vez 265, que pues fue un punto más de mi examen real. Entonces también el segundo fue muy predictivo, sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, yo creo que una recomendación como buena es, si están muy cortos de plata, por lo menos dejar, yo también con el 18 me fue igualito, se equivocó por un Ujú. punto. Por lo menos el 18 y los Euro Self-Assessments, De acuerdo, eso sí comprarlos porque creo que vale la pena. O sea, creo que para predicción de puntaje, de acuerdo, esos son los indicados. completamente de acuerdo. Yo creo que sí, que si uno está corto de dinero, por lo menos pensar que hay que comprar uno y ese uno en este momento sería el 18, como pues creo que todos saben, ahorita van a sacar nuevos NVMEs y pues creo que no tenemos como experiencia ni información a priori para decir cuál va a ser el mejor para hacer. Sin embargo, en este momento, de aquí a creo que es mayo del próximo año, el 18. Ok. Eso me lleva a la siguiente pregunta y es con todos estos cambios, a ti te tocó uno de ellos. A ti te Ujú. tocó el cambio de que ellos avisaron. En realidad, yo siento que a veces la gente también como que reacciona un poco Sí. exagerado a esto. No es que ellos estén introduciendo 1000 conceptos nuevos, lo que se cambia es un poquito más la Ujú, proporción de las ujú. preguntas. Pero habiendo dicho eso, en un examen en donde perfectamente 10, 20 preguntas diferencian
250, un 260, aunque realmente nadie sabe, pero pues existe como ese miedo. ¿Tú cómo hiciste esa preparación mental? ¿Qué pasó por tu mente sabiendo que tú ibas a ser de los pioneros en este nuevo examen? Ok. Bueno, no voy a negar, eso fue supremamente difícil. Yo quería hacer el examen antes del cambio, por eso lo había agendado en agosto, después lo agendé en septiembre. Lo intenté cambiar un mes antes a ver si lo lograba hacer el 20 de octubre, que era, se supone que el día de los cambios, y yo juraba que no lo iban a hacer ese día. Sin embargo, después acepté que no iba a ser posible. Eh, lo que yo hice fue, bueno, primero entender cuáles eran los cambios. Como tú bien dices, es más, si uno mira en esos grupos de Facebook, había gente haciendo peticiones en change.org para que no cambiaran las preguntas. Había gente diciendo que esto era únicamente un atentado contra los inmigrantes, porque como estaban quitando las preguntas de tratamiento, que nosotros solo sabíamos de eso, entonces que ahora todos nos iba a ir mal por eso. Sin embargo, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es entender qué hicieron, es decir, cuál fue la esencia del cambio y por qué lo hicieron. Entonces, eso fue lo primero que yo hice. Entonces, si ustedes ven, realmente lo único que cambió fue el porcentaje de preguntas. Aumentaron el número de preguntas de comunicación, que ya voy ahorita a ahondar un poquito en qué para mí fueron esas preguntas de comunicación, que es un poco diferente a lo que nosotros pues estamos como acostumbrados, a lo que la gente dice, que son preguntas de ética, que son preguntas de temas legales en medicina, porque para mí realmente no son ni ética ni temas legales en medicina. Entonces, ese fue el primer cambio, aumentar el número de preguntas de ética, y el segundo cambio fue que redujeron el número a cero de las preguntas de farmacología como dirigidas al tratamiento de enfermedades específicas, es decir, a nombres de medicamentos, a cuál se utiliza como primera línea, todo eso lo borraron. Entonces, bueno, las de farmacología pues realmente me tranquilizaban, era algo menos que tenía que pues aprenderme, ¿cierto? Sin embargo, pues las de comunicación sí me generaban como un poco de ansiedad. Entonces, lo primero que yo hice fue como, bueno, ¿qué es comunicación? Es decir, ¿a qué se refieren estos personajes con comunicación? Entonces empecé a leer en foros qué creía la gente, todo era muy especulativo porque realmente nadie había tomado el examen pues con los cambios. Sin embargo, pues resolviendo preguntas precisamente tanto en New World como en ambos, pues me di cuenta que estas preguntas de comunicación iban más dirigidas como al diario, a la diaria práctica del médico con un paciente, es decir, a cómo debería uno afrontar como cosas del día a día de un médico, ¿sí? Y no eran preguntas de ética, porque mucha gente decía, por ejemplo, para este tipo de preguntas hay que leer este libro de los 100 casos de ética de no sé quién, que esa era la manera de resolverlas. Sin embargo, en retrospectiva les puedo decir que no, que realmente ese libro no toca lo que cambiaron, es decir, las nuevas preguntas no están enfocadas en ese tipo de cosas que preguntan en ese libro. Entonces, bueno, así como en conclusión, yo creo que la mejor manera en este momento de prepararse para ese tipo de preguntas es nuevamente resolviendo las preguntas de los bancos. UWorld y ambos se acercan muchísimo, es decir, creo que hay un par de preguntas que me salieron en el examen que eran muy similares a las preguntas de UWorld, o sea, pero casi que una a una eran el mismo concepto, los mismos distractores, el core de la pregunta era el mismo. Yo creo que esa, en este momento sería pues la mejor forma de prepararse. Eh, no le tengan miedo, si son preguntas complejas y muchas veces nuestra manera de pensar como latinoamericanos y como colombianos tal vez es un poco diferente a la de los americanos y la misma esencia de nuestro sistema de salud hace que tal vez para nosotros sea difícil responder esas preguntas. Sin embargo, creo que la mejor forma de prepararse para ellas es practicando, haciéndolas, viendo qué es más o menos como la esencia para responder estas preguntas, pero eso se logra únicamente haciendo preguntas. Ok. Creo que lo último que realmente me gustaría hablar contigo, aprovechando que estamos con este tema del Step One, es el Pass and Fail. Pues eso tiene muchísimas implicaciones y lo mismo mucho lo que se está hablando va a ser especulativo, pero quisiera saber un poco tu opinión en general. ¿Qué va a pasar después del Pass and Fail? ¿Cómo va a afectar a los IMGs? Ok. Bueno, yo creo que nuevamente estamos como en un territorio muy especulativo porque no sabemos realmente qué vaya a pasar. El ECFMG y el USMLE ya dijeron como de entrada que los puntajes no se iban a borrar. Es decir, que quien sacaba un puntaje numérico
y va a seguir con su puntaje numérico al momento de la aplicación. Eso es lo único que nosotros en este momento podemos asegurar que es verdad, ¿cierto? Sí. No sabemos cómo los directores de programa vayan a tomar esto. Es decir, no sabemos si, aunque el número esté, ellos lo van a obviar o si van a tomar en cuenta ese número, ¿cierto? Es territorio, pues, de especulación. Yo creería igualmente, o sea, a pesar de todo lo que ya, pues, acabamos de decir, que el puntaje numérico sí tiene una ventaja y intentar sacar el examen durante este tiempo en que todavía tiene números puede realmente ser supremamente benéfico a la hora de aplicar al match. ¿Por qué? Porque, pues, es decir, ustedes saben que lo que nos destaca a nosotros como IMGs son los puntajes altos, ¿sí? Porque nosotros no podemos competir con muchas de las cosas que los americanos tienen, haberse graduado pues de colegios de medicina de mucho prestigio, haber tenido rotaciones en hospitales muy grandes, todo eso nosotros no lo tenemos y probablemente sea difícil tenerlo, ¿sí? Entonces, la manera en que nosotros nos destacamos son con los puntajes. Entonces, sería mi recomendación realmente es únicamente por lo que pienso, creo y siento que sacar el puntaje con scores puede ser una ventaja a la hora de aplicar. El sistema americano, esto va a sonar un poco como muy sobreconfidente de nosotros, pero necesita a los extranjeros, porque realmente ellos tienen muchas más plazas para residencia de las que pueden llenarse con americanos. Si ustedes van a escuchar que muchos americanos se quejan de los inmigrantes yendo porque les quitan las plazas de residencia, muchos médicos graduados de colegios pues americanos que no hicieron match diciendo que eso se debería cambiar, pero la realidad es que sin los inmigrantes muchas posiciones quedarían libres. Entonces, yo no creo que el pass or fail sea el final de los médicos inmigrantes en Estados Unidos. Es decir, yo no creo que después del cambio ya no existan más médicos que se puedan ir. Sin embargo, creo que sí va a ser un poco más difícil y otras cosas de la hoja de vida van a ser mucho más relevantes ahora a la hora de hacer match, por lo menos en los hospitales como más top, es decir, en los programas que son universitarios, en los programas que no son pequeños o community programs. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok. Y nada, Sebas, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría compartir? ¿Algún consejo, alguna experiencia, alguna anécdota de tu preparación o de temas Okay. relacionados al Step One? Bueno, no, yo creo que lo primero es que trácense una meta, crean en su meta, crean en el camino que ustedes se trazaron desde el principio. Es válido ser flexibles, es decir, es válido en el camino cambiar las cosas, porque uno no puede pretender que la persona que empezó a hacer la preparación es la misma persona que terminó haciendo la preparación. Sin embargo, si ustedes siguen con su plan, siguen con su meta, ¿cierto? Van a lograrlo. Es decir, esa yo creo que es mi principal recomendación. Crean en ustedes mismos, crean que lo pueden hacer. Lo han hecho muchas más personas, ¿cierto? Porque no van a poder ustedes. Puede ser en un punto como muy abrumador la cantidad de cosas que uno tiene que aprenderse, abrumador la cantidad de conocimiento, ¿cierto? A veces puede ser decepcionante hacer preguntas y no entender. Sin embargo, crean en ustedes, sigan practicando y lo van a lograr. Es posible. Listo. Perfecto, Sebas. Pues muchísimas gracias de nuevo por darnos el tiempo aquí para esta entrevista. Estoy seguro que le va a servir muchísimo a las personas. Y pues nada, nos estaremos viendo en otra entrevista muy parecida para hablar exactamente de cómo llegaste a este puesto tan alto de investigación allá en Harvard. No, Santi, nuevamente gracias a ti. Realmente admiro lo que estás haciendo. Creo que esto es algo que le está ayudando a muchísima gente. Me ayudó a mí muchísimo. Creo que gracias a tus videos y a tu experiencia pude como trazarme una meta más realista y a optimizar el tiempo. Y espero que realmente todos aprovechen este recurso que tú les estás dando porque es supremamente útil.